Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Vamos a hacer otra pequeña exhortación para todos mis hermanos que todavía siguen perdidos en las religiones y que les han dicho que son gentiles y que como gentiles van a pasar al milenio. Como gentiles van a pasar año. No, no es así. No es así y vamos a dar una pequeña exhortación para ellos. Esperemos que sea cortito el video para que puedan verlo, ¿verdad? Y no les dé flojera. Bueno, vamos a ir aquí al libro de Romanos 11, 11 al 21. Amén. Dice así: digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? En ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación a los gentiles. Vino la salvación a los gentiles por el tropiezo de Israel, ¿verdad? Para provocarles a celos. Y si su caída es la riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros os digo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas, ¿verdad? Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, aquí hay que poner atención porque aquí fue cambiado en sus Biblias Reina Valera. Esta es una Reina Valera versión revisada. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante con ellas en la raíz de la rica savia del olivo, han sido injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Israel. Israel es el olivo. Hay que grabarse bien eso. Israel es el olivo. Hay que injertarse a Israel, amados. No te jactes. Ahora, si has sido injertado en el olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, las ramas fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará o te eximirá. Amén. Amén, amados. Esto es claro, clarísimo. Okay, hay que injertarse a Israel, hermanos. Hermanos que están todavía entre las religiones perdidos porque los han extraviado. Hay que injertarse a Israel. Vamos a ir al libro de Efesios. Aquí está. Efesios 2. Vamos a leer del 2:11 al 13.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, los que sois llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. También los gentiles eran llamados incircuncisos. Ese era un apelativo también para los gentiles, para los goín, para los extranjeros. ¿Ok? A ver, incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de los pactos, hermanos. Hay que entrar en los pactos. Por eso vino Mashiach, para que pudiéramos entrar por esa puerta. Pero ahora, en Mashiach, Yahshua, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Ese fue el pacto en la sangre de Mashiach, para que nosotros pudiéramos sido cercanos a los pactos, hermanos. Ok, vamos a ir aquí mismo en el 19 y el 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Elohim, sobreedificados. Aquí también, para que se entendiera mejor, se debía haber puesto para construir sobre el fundamento. O sea, somos nosotros injertados para construir sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Mashiach, Yahshua, el ungido. ¿Ok? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La Torá. La Torá es el fundamento. Debemos de ser construidos nosotros, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿Qué era lo que estudiaban? Era la Torá. La Torá, hermanos. Los primeros 5 libros, para que me entiendan, los primeros 5 libros de la Biblia, de las Escrituras, los 5 libros que le dicen los 5 libros de Moshe. Esos son el fundamento, ese es el fundamento. Tenemos que entender eso. Ahora, ya no somos gentiles. Entiendan eso. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Pedro 3, del 1 al 6. Primera carta de Pedro. A ver, permítame, si es primera. A ver. Sí. Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Por tanto, puesto que Mashiach, Cristo, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En el principio, que guardemos sus mandamientos.
Basta ya en el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos abominables e idolatría, en lo cual se extrañan de que vosotros no corráis con ellos hacia el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta que estás preparado para juzgar a vivos y muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los que están muertos, para que juzgados en carne según los hombres, vivan en el Espíritu según, ¿quién? Según Dios. ¿Ok? Espero que se me haya entendido. Es que tengo la vista cansada, pero pongamos atención. Ya no somos gentiles, hermanos, que están en las religiones. Salid de ahí, pueblo mío. Salid de ahí, pueblo mío. Dejen de estar festejando fiestas paganas. Ya no somos gentiles. Ahora somos Israel. Y cuando somos Israel tenemos que guardar mandamientos de Israel. Amén, amados hermanos. Hasta aquí. Que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua. Amén.